Programa junto, como siempre, a mi compañero, amigo y colega Alfredo Cardemil. Gusto saludarte. Placer. Y hoy traemos un tema que lo conversamos en el cafecito del martes pasado. Vamos a hablar de la zona franca. Muchos de ustedes, los de Iquique, saben qué es la zona franca, porque van al mall y compran productos importados y porque ven los famosos galpones donde se guardan las mercancías. Los que no viven en esta ciudad han escuchado la palabra zona franca, algunos saben qué es, otros no tienen idea, y se preguntarán por qué los iquiqueños tanto que pelean por mejorar su zona franca y por tener una zona franca. ¿Qué significado tiene? ¿Qué garantía, qué beneficio le da a la población? Partimos diciendo que la zona franca es una especie de área delimitada que se engarza en una ciudad, en una zona, en este caso está en la zona industrial de Iquique, donde antiguamente estuvieron muchas pesqueras, hoy queda una apenas, o una y media, por decirlo algo. Y por supuesto que tiene una presunción aduanera, como que si las mercancías que están ahí estuviesen en su país de origen. Porque no pagan impuestos, no pagan una serie de cosas que deben pagar en el resto del país. Como por ejemplo el IVA, que es un impuesto que no se salva nadie. Ni siquiera el niño pequeño que va y compra un helado que le cuesta 1.000 pesos, bueno, 190 pesos de esos 1.000 pesos es el impuesto, IVA. Vamos a hablar de la zona franca y ¿por qué planteamos este tema? Porque, Alfredo, tú fuiste protagonista de esto. Tú conociste al hombre preciso, quien trajo esa idea, la instaló, la produjo, y hoy día tenemos lo que tenemos. Es una fuente laboral entre los que trabajan en el lugar y entre los que circundan por su alrededor, sobre 30.000 personas. Es hoy día la empresa más grande y más importante de esta región, más que las mineras. Las mineras dan un mejor rédito económico, dan muchos recursos. Están los famosos royalty hoy día. Pero la zona franca da trabajo a una cantidad, ya les dije, sobre 30.000 personas que viven en esta ciudad o en la comuna vecina, que arriendan, que tienen sus propias casas, que compran acá en los supermercados, los almacenes, que pagan luz, que pagan agua, que pagan cable, que pagan teléfono. Es decir, los recursos que la SOFRI entrega a sus trabajadores se quedan acá, lo que no ocurre con las mineras. Vamos a la historia. ¿Cómo parte la zona franca? Porque hay muchas versiones. Sí. Una que partió con el general Pinochet, otra que partió con Allende, y hay un enredo. Mira, al morir el puerto libre de Arica, esto quedó con problemas, con el tema que tenemos con Bolivia, que tenemos con Perú. Aquí en Iquique existía el Banco Central. A la gente que no conocía, primero el Banco Central estuvo al frente del Correo, una casa que todavía está... tiene un edificio grandote. Un edificio grandote, ¿ya? Después el Banco Central se cambió, donde hoy día está Carabinero, ahí en Thompson, esquina de Aníbal Pinto. Frente a la Plaza Frente a la Plaza Prat. Ya. Y a este Banco Central llegó un funcionario, se creó la Comisión de Cambios Internacionales. Y el primer jefe fue don Eduardo López Haynes. Su oficina la puso al frente de la Plaza Brasil, donde están los colectivos. Ahí era la casa de los señores Pizarro. Y ahí pusieron la oficina de... ¿ya? Y a don Eduardo lo mandan a Panamá. Cuando Panamá estaba con todo el auge de esta zona, toda la parte comercial, todo ese sector. Y llega don Eduardo López Haynes con esa idea. Porque nosotros habíamos tenido zonas francas, pero eran zonas francas industriales. Y él trajo la idea de allá, adaptada a zona franca comercial. El proyecto, todo, y se lo lleva al fiscal del Consejo de Defensa del Estado, don Julio Cabeza Gacitúa. Encontraron, le agregaron las partes legales que se le podían adaptar a este proyecto, todo, ¡pam! Y se lo presentan a don Alejandro Soria Varas.
intendente, gobierno de don Salvador Allende Goza. De la entonces provincia de Tarapacá. Entonces, claro, acuérdate que era una sola provincia. Sí, porque abarcaba hasta Arica. Abarcaba hasta Arica. Y eran dos comunas, Claro. la comuna de Iquique y la comuna de Arica. Entonces, se presenta el proyecto muy bonito. Don Alejandro tenía mucha llegada con el presidente, eran amigos, le gustó a Salvador Allende, tomó conocimiento, el alcalde en ese momento, recién asumido en ese momento, Jorge Soria Maquiavelo, Quiroga, perdón. Es Maquiavelo del hijo. El hijo, Jorge Soria. Hasta ahí todo iba tirando barriga. Pero había un señor que en todos los gobiernos es enemigo de este tipo de cosas, de excepciones, todo. Era el ministro de Hacienda, el señor Busquets. No, dijo, por ningún motivo, porque esto significa pérdida, todo, a pesar de que este asunto no solamente estaba pensado para Iquique, estaba pensado que fuera un centro, ¿ya?, que tirara para las regiones, los países vecinos, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, incluso Brasil y Perú. Tanto y tantas discusiones ahí antes, que sí, que no, hasta que Salvador Allende dijo, bueno, aquí no se pueden estar peleando porque lógicamente don Alejandro tenía que apoyar al presidente. Claro. Tenía que hacerse escucho, como se dice, y Jorge, al estilo Jorge Soria, hasta que se firmó la zona franca. La zona franca se firma en el gobierno de Allende y la idea es en el gobierno de Allende. Que después vino el golpe, la dictadura, como usted quiera llamarlo, Pinochet, y él le da una fuerza más porque se dio cuenta de lo que era ese proyecto. Él entendió, porque nosotros siempre hemos tenido problemas de que podemos cualquier instante una guerra con Bolivia y Perú. Fíjate que en unas tantas de mis idas y venidas a Iquique, yo estaba en ese periodo ya cuando surge esta nueva zona franca y que se le agrega lo que le agregó Pinochet, la zona franca de extensión. Claro. Lo que no tiene ninguna zona franca que existe en el mundo, sí la tiene Iquique. ¿Y qué significaba la zona franca de extensión? En que los pobladores, los habitantes de esta región podían comprar productos sin pagar el impuesto IVA. Claro. Esa era como una garantía. ¿Qué te permitía a ti? Comprar los famosos televisores, las radios, los equipos, todo lo que era la electrónica en ese minuto. Todavía no aparecían los computadores, pero también comprar productos alimenticios. El arroz, el azúcar, el té, y también se agregaron cigarrillos y alcohol. Pero espérate, mira, esa zona franca extensión tuvo más que nada un efecto que quiso tener el general Pinochet de carácter más bien estratégico. Eso iba. Porque se quería aumentar la población de Iquique. Claro. Y tú manejas esa parte. Bueno, viene, ¿no es cierto?, y se le da fuerza. Debemos recordar que en el gobierno ya que asume Pinochet, nombra de presidente de la SOFRI a una iquiqueña, a Gloria de Luque. Ya fallecida. Ya. Que en paz descanse. Y Gloria, como buena abogada, mirando la situación, venía de familia emprendedora como era su señor padre, le dio fuerza. Y empezó a abrirse la zona. Jorge Soria le cede, ya como alcalde, ya ha vuelto esta pseudo mentirosa democracia, le cede más terreno a la zona franca. Puede recordar que había una parte que era municipal. ¿Ya? Y por eso se agrandó tanto la zona franca, se agrandó tanto lo que significa. ¿Por qué? Porque esta zona franca nosotros nos dimos cuenta.
aquí hubieron grandes tiendas que depositaban su mercadería en Iquique. Como Falabella, antes que se instalara en Iquique, Falabella. Incluso parte de la familia Falabella son iquiqueños, Solari. ¿Ya? Ponían su plata aquí en Iquique, o sea, aquí es sus almacenes. Y de aquí se llevaban la mercadería en la medida que iban vendiéndola, porque si la traían a Valparaíso, a San Antonio, tenían que pagar inmediatamente los impuestos. En cambio, lo dejaban aquí y en la medida que ellos iban vendiendo, se iban llevando. Claro, por eso yo explicaba al comienzo de que, en qué consiste una zona franca. Claro. Al tener la mercancía acá, es como si estuviera en el país de origen. Exacto. Una vez que tú te la llevas a tu país, o sea, sales de la zona franca al resto del país, ahí comienzas a pagar los impuestos. Entonces, eso es en sí. Es por eso que mucha gente dice, oye, tantos galpones, tantas cosas. Casio, por decir, todos los relojes llegaban a Iquique. Y de aquí se repartía a las regiones, a Santiago, bueno, y donde tenía Casio la venta de su reloj. Entonces, ha sido importante. Es por eso que mucha gente dice, pero ¿cómo la zona franca va a tener 30.000 trabajadores? Porque resulta que en cada galpón, por lo menos trabajan sus 10, 15 personas, entre los cargadores, los administrativos, contadores, gerentes. Todo. ¿Ya? Más todos los que trabajan en los módulos del mall de la zona franca. Pero estamos hablando de donde es el módulo en sí en general, claro. Lo que ya es eso los galpones. Lo que pasa es que nosotros muchas veces vemos las cosas por arriba, el negocito de inmobiliario que tienen de los módulos chicos. Es que hubo cambios en la parte legal de la zona franca, porque al comienzo no existían esta tremenda maquinaria administrativa de esta zona franca. No. La zona franca tiene un aparato administrativo gigantesco, que es 3/3 mayor que todo lo que tiene la zona franca de Panamá, que es la zona franca más grande del mundo. Bueno, se maneja, por decirte, si aquí la zona franca tiene 1.000 trabajadores en la parte administrativa, bueno, en Panamá lo mismo y con más empresas lo manejan 250 personas. Tú tienes que pagar sueldo, tienes que pagar ejecutivos y lo que es peor, tienes que pagar favores políticos. Bueno, porque ahí, como es una empresa del Estado, es el Estado, es los gobiernos de turno, lo que nombra a los puestos más atractivos, los puestos gerenciales, los ¿Cómo puestos... voy? Claro. Y resulta, solamente para terminar, sí, que el último gerente que estuvo y que le pidieron su cabeza, dicen, y eso nunca fue desmentido, tenía un sueldo de 14 millones de pesos mensuales, más de lo que gana el propio presidente de la República. Bueno, y eso hay una cosa importante, es que todas estas cosas fueron denunciadas por un senador. Yo lo estuve entrevistando en la radio, que después estuvo preso por el tema de... Lavandero. Denunció ese asunto. Dijo, así como va, al final Sofri se va a convertir en puro gerente. Fíjate, estoy hablando por lo menos más de 10 años atrás, Lavandero lo denunció. Que incluso denunció el negocio, las carpas que tiene. Denunció todas esas cosas. Pero resulta que tal como dices tú, hoy día la Sofri es un pagadero para primero de gobierno y a los amigos de los empresarios que también tienen capital. Porque debemos recordar que no todo el capital de Sofri es de Corfo. Hay también pequeños empresarios que también tienen ya su billetito en Sofri. Entonces también pechan porque le coloquen su gente. Claro, el 80% está en manos del Estado y el 20% en manos de privados. Por eso le da derecho a tener un director de los 6 directores que tiene la... Pero mira, hay una etapa de la zona franca que no está escrita y que se comenta mucho. Y algún día voy a intentarlo, yo investigo, pero no he encontrado.
Fíjate que dentro de cuando yo estudié periodismo no estaban como asignatura las técnicas de investigación periodística, que sí hoy día existen eso. Claro. Y un representante, digamos, de ese tipo de periodismo es el famoso CIPER. CIPER es un conglomerado de periodistas que se dedican a investigar, pero tienen el tiempo que sea necesario para investigar y lograr lo que han logrado. Bueno, aquí se habla mucho, y se escucha mucho hasta el día de hoy, de que la presencia del gobierno militar acá en el tema de la zona franca tuvo mucho que ver con una posible y presunta guerra que podríamos tener con Perú. Y Bolivia. No, más que nada Perú. Lo que pasa es que... Perú era el enemigo número uno y el segundo era Argentina. Pero Bolivia no se le miraba con mucho temor. Y además, habían llenado de minas la zona fronteriza. Claro. Y ya te voy a contar una anécdota de las minas de la zona fronteriza. Pero dicen que esta zona franca, cuando crea la zona franca extensión, cuando Pinochet da la orden a sus ministros que tienen que hacer lo que tienen que hacer, hay una estrategia detrás de todos los generales del ejército principalmente, pero también de todos los oficiales de la Armada, de la Fuerza Aérea. ¿Ya? Ellos establecen que hay que aumentar la población de la región de Tarapacá, pero principalmente la población de la provincia de Iquique en ese minuto. ¿Por qué Iquique y no Arica? Porque en una posible guerra, en una futura o presunta guerra con Perú, el señor Pinochet daba por perdido Arica. Pero a Iquique, más allá de Iquique no iban a pasar. Y de hecho, trasladó todos los regimientos a Baquedano, la zona que está frente a Huara. De aquí sacó en la carretera panamericana que va desde Iquique a Arica, se llevaron todos se construyó una pista aérea espectacular, o sea, se hizo todo lo que tenía que hacerse militarmente para enfrentar a un enemigo que iba a venir del Perú, no de Argentina, no de Bolivia. ¿Y cómo tú atraes más población, cómo la aumentás? Con este dulcecito de la zona franca extensión, en que tú podías comprar televisores, refrigeradores, máquinas fotográficas, comprar alimentos, o sea, un sinnúmero de productos sin impuestos. Lo que no ocurría en el resto del país. Lo que pasa, en ese momento, Chile estuvo al borde con Bolivia y Perú. Estaban unidos ellos dos. Lo que pasa es que una vez más Bolivia le jugó la talquina a los peruanos. Es que, ¿sabes por qué tenía más miedo de Perú? Porque el dictador que había en Perú era de izquierda, Velasco Alvarado. Mientras que el dictador que teníamos acá en Bolivia era Banzer, de derecha. Entonces había un poquito más de combinación con Pinochet desde el punto de vista político e ideológico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pinochet? Le dio a Banzer, no le dio la salida al mar ni ninguna cosa, pero le dio el uso de los puertos chilenos. Claro. Bueno, acuérdate que estuvo el famoso abrazo de Charaña en Arica. En Arica, ¿entiendes? Y ahí los bolivianos se fueron para atrás. Ese es uno. El otro que también lo estaba jugando por otro lado eran los argentinos en el lado sur. Exacto. ¿Y qué es lo que hizo Pinochet? Le dio a la reina, a la primera ministra de Inglaterra, autorización, porque ahí Argentina comete el error de querer tomar también las islas. Claro. Que son las Malvinas para ellos, las Islas Falkland para Inglaterra. Que son Inglaterra. Y ahí cometieron el error y Pinochet le dio carta blanca y se murieron los argentinos. En ese sentido, por eso que en los libros hablan de la estrategia de Pinochet, en los libros internacionales sobre estrategia, conflicto militar, hablan del conflicto de... Yo te lo digo porque me tocó a mí por la empresa estar carreteando militar. Bueno, pero y tuvimos nosotros la suerte que él nombró aquí a Hernán Fuenzalía Vigar. Lástima, él tenía no alto auspicio donde está hoy, porque se sabía los problemas de los socavones, se sabía que era mala tierra. O sea, no, a ver, yo quiero aclarar, no, en el hospicio no habían socavones, lo que es un tierro salino, bueno, que es distinto.
El socavón se produce después con el famoso cañería de mala calidad. Claro. Y ahí tiene mucho que ver las empresas de agua. Claro, pero no es que existan socavones. Pero la tierra era mala. Salina. Porque acuérdate que cuando estaba la Fuerza Aérea en los altos pisos, ya, debido a que había que subir y bajar la gente, ¿qué hizo la Fuerza Aérea? Hizo población. Y la gente, la mayoría de gente del sur que había llegado a la Fuerza Aérea, empezó a tener sus plantitas y tener sus verduritas y se empezaron a caer. Claro. Entonces la Fuerza Aérea ordenó un estudio del suelo. En eso hubo gente de impuestos internos. En el impuesto interno estaba el chico Vera, que era ingeniero, ya, y había otros señores más, y se vio que en el Alto de los Verdes, allí había buena tierra, buenos todos, ahí hacer altos pisos. Entonces por allá iba a haber una bajada. A otra bajada donde estamos hablando, para la gente que no es de acá de Iquique, en la zona sur de nuestra ciudad. Y después borde costero sur. Bajada era donde está, donde sacaba material el famoso Milico Roja. Ya, eso es en Bajo Molle. Bajo Molle. La otra bajada donde está esta ahora. Y la otra bajada en el lado del Marinero Desconocido, que iba a hacer una bajada. El llamado sector La Negra. Ya, y que Jorge Soria también la niñó ya a llegarla con puente y todo para salir directamente los camiones que venían a sacar la carga. O sea, la idea de esa zona, y todavía permanece, es que ahí sea el puerto seco. Claro. Porque el espacio que tiene el puerto acá en la ciudad, el espacio para contenedores, no es apto si ocurre lo que va a ocurrir en algún minuto cuando empiecen a funcionar los corredores bioceánicos. Claro. Estamos hablando que van a haber miles y miles de camiones permanentemente entrando y saliendo con las mercancías. Y esa mercancía tú tienes que dejarla en algún lugar. Y para terminar, el tema de los famosos contenedores, ubicados donde están hoy día, en la zona portuaria, son verdaderos misiles frente a un tsunami. Y en todos los países que tienen puertos al borde costero, están ubicando áreas de respaldo, como le llaman, para llevar allí esos contenedores. Porque el contenedor, que es de fierro, que es realmente impactante, viene la ola gigante, lo mete a la ciudad, se pasa a llevar todo lo que encuentra cuando entra. Pero cuando el mar recoge, se viene de vuelta con todos los contenedores. Ahora, y se termina de llevar a los edificios que quedaron parados. Entonces, por eso se habla de tener un área de respaldo o un puerto seco fuera de la zona donde llegan los barcos. O sea, descargan, están un día o mediodía y se van al lugar donde tienen que irse, o se los lleva al barco que viene a buscar los vacíos. Ahora tenemos otro problema, que también está estudiado no solamente por el tema de los containers. Es cuando ya la minería empezó a florecer, porque hay que recordar que estaba solamente la minera Sagasca. ¿Ya? Entonces ya está la explotación de todo lo que hacer, todo el tema de minería. Entonces había un asunto que tiene que se trabaja en la minería, son los explosivos. Y resulta que los explosivos hoy día pasan por el medio de la ciudad. Y esto se ha hablado muchas veces, siempre ha callado. Y es por eso que Nanfal salía y después el mismo Soria se hablaba de la salida. Una salida de entrada exclusiva de los que no pasaran por la ciudad. Claro, arriba. ¿Ya? Y eso empalmaba, ¿no es cierto? Ya con la parte de atrás de Alto Hospicio. Para salir a la carretera panamericana. Directamente a la minería. Y esos son los problemas que nosotros tenemos. Pero para la tristeza de nosotros, no tenemos que nos defienda. Pero tú, como viejo, me refiero a viejo no por la edad, ya, como viejo residente iquiqueño, o sea, por los años que tú tienes, nacido, criado acá, y tú escuchas mucho a la gente, tú tienes un programa de radio que también la gente te llama por teléfono, y tú tienes muchos amigos y tú te mueves en un ambiente importante. ¿Qué dice la gente de la zona franca? ¿Cuál es el futuro de la zona franca? Mira, la gente le ha perdido
el cariño que le tira a la zona franca. Estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? Y no es porque resulta que lo que pueden comprar, hay en Falabella, cualquiera de estas tiendas afuera, lo compras al crédito, si te llega a salir malo, puedes ir a cambiarlo, lo que no puedes hacerlo En la zona franca. en la zona franca. Entonces hoy día es muy poca la diferencia. ¿Por qué? Porque el alto costo, hoy día, mantenerse en zona franca es un costo muy alto. Y es por eso que muchas empresas que guardaban su mercadería en Iquique y de aquí se la llevaban, ya y daban pega, por decir el caso de Casio. Casio tenía cuatro galpones, hoy día creo que tiene uno. ¿Ya? Bueno, yo te voy a poner como ejemplo mi persona. ¿Sabes cuándo fue la última vez que yo fui a Sofri al módulo a comprar? Del año pasado, ¿cuándo te mandaron? Hace 2 años. 2 años. Y un poquito más. Claro. Y el caso mío, yo creo que se repite por muchos iquiqueños. Entonces, porque la gente me dice, cuando yo hablo con amigos, compañeros de estudio que están en otra sociedad, oye, pero tú tenés la zona franca. Y yo digo, yo no voy a la zona franca. Antes iba cuando era conveniente a comprar los alimentos, claro, los famosos chocolatitos, pero hoy día todo eso lo tienes en todos lados. fíjate, Y más barato y te ahorra el transporte que tenés que irte desde el centro de la ciudad claro, a la zona franca. fíjate que yo trabajé hace 10 años en empresa de bus. Oye, ¿cómo venía la gente de bus a comprar? Y estoy hablando hace 10 años. No Que hace mucho. ya venía de baja ya la Sofri. Así y todo, igual llegaba gente. ¿Para qué decirte 20 años atrás? Oye, los buses, yo me acuerdo que los buses tuvieron que poner carga porque no le cabían los maleteros, tenían que ponerlo arriba como en las micros antiguas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para mala suerte, y en esto son culpables no solamente el Estado, nuestras autoridades, nuestros representantes y los propios empresarios, porque debemos recordar que en un momento dado la Sofri se le quiso vender a los empresarios, que ellos mismos fueran los administradores. Ellos no quisieron, ¿por qué? Porque más les convenía que el Estado invirtiera. Pero mira lo que quedó, al final perdieron ellos. Porque hoy día el Estado, ¿qué es lo que hace? Al Estado lo único que le interesa que entre plata. El negocio de la Sofri del Estado es un negocio grandioso. Pero ¿por qué entonces los ministros que tienen que ver con el tema no les gusta la zona franca? Porque tú ya lo comentaste que históricamente ha sido así. Porque está la excepción de impuestos. Esa es toda la verdad. Le entra por un lado, es cierto, pero es muy mínimo comparado a lo que tú pagas en impuestos por cualquier cosa. Porque tú mismo me dijiste, tú vas a comprarte un chocolate que te vale 100 pesos o 1000 pesos. Estáis pagando 190 pesos. Y eso lo estáis pagando todos los días se está vendiendo un dulce, todos los días se está vendiendo. En cambio, en la administración tenéis que pagar favores, tenéis que pagar un montón de cosas. Entonces, la gran ganancia que tiene se la come en la administración de zona franca. Ya, pero fíjate, mira, no es poco el dinero que obtiene la administración de zona franca. Y esto se refleja claramente en los 15% que entrega cada año a las comunas. Claro. Este año, correspondiente a los resultados del año pasado económicos, la Municipalidad de Iquique recibió como 1.400 millones. Similar cifra a Arica, un poco menor para Auspicio, pero se repartió en las 7 comunas de acá, que corresponde al 15% de las ventas de Sofri, ni siquiera es el 100%. Pero yo te hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuánto es realmente el dinero que ingresa ahí voy yo. y que va al erario nacional? Porque de aquí, ahí, las plata de acá, no se manejan las ganancias oye, acá ni se invierten acá. Ahí voy yo. Si la administración no fuera tan altísimo, los gastos, ¿ya? Tendría mayor ganancia. Todas esas cosas tendría una mayor ganancia, porque tú podrías cobrar menos por administración. Quizás al Estado le entraría menos plata, pero vendería más aquí.
sea, Ya, pero mira, se contraponen el tema, la pérdida por sí, un lado y la ganancia por otro sí, lado. el tema es que las ventas del mall de la zona franca equivalen no más allá del 3% de las ventas total del sistema. Lógico. Por lo tanto, no incide absolutamente en nada lo que venda o no venda el mall. Si lo que aquí interesa es el global de la zona franca, el sistema que permite que las mercancías que vienen de distintas partes del mundo permanezcan acá sin pagar impuestos y de aquí se vayan a los respectivos países, ya sea para Bolivia, Paraguay, Brasil o al revés. Todo lo que envíe todos estos países del cono central de Sudamérica, cuando se produzca el corredor bioceánico, van a quedar instaladas en la zona franca sin pagar impuestos hasta que venga el barco y se lo lleve para el frente de nosotros. Al frente de nosotros están los países del Asia-Pacífico. Estamos hablando de casi 4.000 millones un mercado de 4.000 millones de personas. O sea, yo hago, no sé, pues hago un solo negocio con esos 4.000 millones y no trabajo nunca más. Un solo día y no trabajo nunca más. Oye, porque la ganancia que voy a lograr es gigantesca. Oye, ¿se ha dado cuenta la gente quién son los mayores inversionistas en los momentos de la zona? Los mayores inversionistas hoy día, los chinos. ¿Y tú crees que los segundos son los países que tienen que ver con la India, como Pakistán, que también están en el Asia-Pacífico? Sí, pero ya eso está en la baja. Pero igual hay una cantidad. Porque chilenos son menos. Pero yo te pregunto, el por qué han venido tanto los chinos. Y no solamente instalarse en la SOFRI. Se están instalando en la ciudad. Si usted hoy día ve grandes empresas que habían aquí en Iquique, de repente un local chino. Mall chino. Un mall chino. ¿Qué significa eso? Eso significa, ¿no es cierto?, que ellos están viendo el futuro. Es lo que no han visto nuestros diputados, nuestros senadores, nuestras autoridades, incluso en el propio gobierno. Porque los chinos, entre todas las cosas, hay que reconocerlo, ya vienen, se instalan y traen su propia gente. Traen la gente que viene a trabajar como cargador, bodeguero y todas las cosas. Muy poca gente china está trabajando. Entonces, ¿eso qué significa? Que no ha habido una mirada verdaderamente lo que se puede sacar. ¿Y para dónde están vendiendo más hoy día los chinos? Argentina, Perú muy poco. Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil. Entonces, la gente no se da cuenta que nosotros estamos. Yo no tengo nada contra China, porque la comunidad china, las anteriores, aportaron mucho en Iquique. Hay una escuela. ¿Cuál es Centenario? Hubo una compañía de bomberos. Hubo un club deportivo, el Chungwa. Tuvieron un hospital chino. O sea, esa gente que era de menos recursos que la que llegó hoy día. Claro. Porque la que llegó hoy día viene con el aval del Estado chino. Y viene con capital. Con el capital chino. Los que llegaron, toda esa historia para atrás, eran la gente que venían del lado del Perú, que estaban trabajando como esclavos y se vinieron para acá para trabajar en la época del salitre. Y ellos trabajaban, pusieron su negocito, sus cosas por el estilo. Hicieron grandes cosas en Iquique. Entonces, de una vez por todas, tenemos que pensar la gente política. De una vez por todas, pensar en nuestra ciudad, sí. Pensar en nuestro país. Como ya nos quedan poquitos minutos, mi gran preocupación es si esa zona franca se cierra, se queda esa tremendo cesantía, ¿qué empresa puede o qué empresas van a poder absorber esa cantidad de cesantes? Ninguna. Si no eso, mira, ¿dónde está el análisis de nuestras autoridades de eso? No se va a cerrar. No, yo creo que no, pero va a ir disminuyendo cada vez más. Yo te digo, no se va a cerrar, porque los mismos capitales que se están poniendo, o en el caso de los chinos, les conviene esta historia. ¿Te das cuenta? A ellos les conviene esta historia, porque necesitan una parte donde ellos poner su mercadería y repartirla al resto de Sudamérica. Lo que pasó atrás. Ya. ¿Te das cuenta? Por eso te digo que no. ¿Quién son los grandes compradores en estos momentos de la SOFRI? Los chinos, los paraguayos, los uruguayos. ¿Ya? Ellos son los grandes compradores. Si nosotros compramos un mínimo. Por eso te digo que la SOFRI no se va a acabar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que una vez por todas hacer entender nuestros inteligentes tontorritos que tenemos de políticos. ¿Ya?
Bueno, ¿son inteligentes o son tontorritos? Son tontorritos, si inteligentes no tienen. Tenemos, No, si yo te entiendo, si yo lo hago por molestarte. Yo sé dónde va tu crítica. Tenemos un senador que está durmiendo, la otra senadora hablando, que la seguridad. ¿Y qué es lo que hizo cuando fue intendenta? Cero. Entonces ahora cacarea. ¿Para qué decir los diputados? Entonces... Es que el problema nuestro no es solo de Iquique, es de Chile. No, es de Chile, veamos cómo están peleando. Así que, pero yo te vuelvo a repetírtelo. La zona franca por lo menos que esa conformidad que no somos los únicos. Mientras los chinos sigan invirtiendo acá y no te dan... Bueno, ya los chinos ya tienen un gigantesco puerto en Chancay, que es Perú. Y están hablando... Y fíjate, mira, lo que tú estás diciendo, Estados Unidos se asustó. Sí. Y está adquiriendo en una zona cercana un puerto para ellos instalar un puerto manejado por Estados Unidos. Es decir, los que estamos en el medio somos la mortadela del sándwich, que somos nosotros. Oye, hay dos puertos... A nosotros nos ponen las dos tapas y nos comen fácilmente. Hay dos puertos que se están hablando aquí en esta zona. Hay que leer el informe marítimo. Dos puertos. Uno, chino, y otros son los árabes. No, ya desistieron ya. ¿Que se iban a poner en San Antonio? No. No. Ahora en Perú es Estados Unidos y China. No, pero... Son las dos grandes potencias. Aquí, para este lado viene. Lo otro es los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes, que es el otro... Estaban viendo, pero parece que sí pero viene. no en Perú. Parece que se fueron para el lado de Ecuador. Viene. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos el tema del litio y tenemos el tema del cobre. Sí. ¿Ya? Y que estamos obligados, se quiera o no se quiera, tienen que tener esto. Porque si hacen eso que hoy día están haciendo, cabotaje, no es negocio. No. Entonces tienen que ponerle barco. Y eso es una obligación. Ahora, que no va a hacer hoy día cuando estemos vivos tú y yo, van a hacer lo que viene. Ya, esperamos ver algo. Esperemos. Gracias, Alfredo, gracias a ustedes que están con nosotros a esta hora y lo invitamos para una próxima edición de este programa. Gracias. Chao.